Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Caguana Quispe del área de física para el curso del sexto de secundaria. El día de hoy lo que vamos a realizar es continuar el estudio de la electrodinámica, pero esta vez con otro capítulo, lo que es la configuración de las resistencias. Ponte cómodo, ¡comenzamos! Querido estudiante, vamos a retroalimentar lo que es la electrodinámica. Pues bien, había sido el movimiento de las cargas a consecuencia del potencial eléctrico. Pero este movimiento es justamente el estudio de la intensidad de corriente o la corriente eléctrica. El potencial eléctrico lo que hace es causar estos movimientos, ¿ya? Ahora lo que vamos a realizar es conocer otro dispositivo, otro elemento muy importante, lo que es la resistencia. Para que se entienda, veamos lo siguiente. La configuración de resistencias tiene 4 partes. La primera parte lo vamos a hacer lo que es en serie o en cascada. Bien, para que se entienda este contenido de lo que es la resistencia, tiene 3 elementos muy importantes. Lo que habíamos conocido es, primero, el potencial eléctrico que se medía en voltios. Luego hemos conocido lo que es la corriente, justamente que va a ser el flujo. Ahora, ¿qué hace esto aquí? Esto es la resistencia. Lo que hace la resistencia es evitar que la corriente fluya, tenga movimiento. Ya, entonces lo vamos a encerrar el triángulo con el potencial eléctrico, la corriente eléctrica y la resistencia. Para entender qué es resistencia, tenemos un pequeño concepto. Es justamente la oposición al flujo de los electrones a través de un material o conductores electrónicos o eléctricos en su caso. Se representa con la letra R mayúscula y se mide en unidades de ohmios. ¿Ya? Bien, en forma física la resistencia es de esta forma. Pero para estudios, para fines de estudio, tiene esta figura. También tenemos variedad de resistencias. Y recuerda el concepto que es la oposición al flujo de los electrones. Bien, existen también diferentes tipos de resistencias, una variedad de resistencias. Acá, por ejemplo, tenemos las resistencias fijas, que justamente nos dice el pequeño concepto, limita la corriente de los circuitos, protege componentes ante altas intensidades de corriente. Se determina con el código de colores. Quiero que veas lo siguiente. Acá tenemos justamente las resistencias fijas, ¿ya? Que tiene esto, por ejemplo, es de media potencia. También tenemos un poco más pequeñas, ¿ya? También son resistencias fijas. Evitan el flujo de los electrones de 1/8 de potencia. Es más miniatura. Pero actualmente existen otros tipos de resistencias. ¿Ya? Ahí están nuestras resistencias fijas, ¿verdad? Sigamos. Aquí, por ejemplo, la presentación ya nos muestra las imágenes de las resistencias fijas, pero de forma física lo habíamos ido conociendo también. Bien, ahora también existe lo que son las resistencias variables, que nos dice el pequeño concepto. Permite ajustar entre 0 y un valor determinado la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica. En resumen, son reguladores, ¿ya? Acá tenemos la variedad, la representación real y en forma física para fines de estudio. Y aquí tenemos justamente nuestro potenciómetro. Este potenciómetro lo que realiza es cambiar el valor de la resistencia. ¿Y con qué instrumento lo medimos? Justamente con nuestro tester en ohmios, ¿verdad? Esto es un material ya que lo tenemos en el laboratorio de física. También tenemos lo que son estos potenciómetros ya más en miniatura, pero se utiliza principalmente lo que es en la electrónica. Bien, continuando.
También existe otro tipo de resistencia, lo que son dependientes, pero estas resistencias son dependientes de la temperatura y viene en dos casos. Lo que es en NTC, cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Y el otro, PNP, que significa aumenta la temperatura, pero también aumenta la resistencia. ¿Ya? Como dice su concepto, son dependientes de la temperatura. Y principalmente esto tiene utilidad lo que son en las industrias. Ahí está la forma de presentación de lo que es las resistencias dependientes de la temperatura. Bien, y otro elemento que es muy importante también es el LDR. Otro tipo de resistencia que es dependiente ahora de la luz, ¿ya? Dependiente de la luz. Cuando recibe la luz disminuye la corriente, cuando aumenta no recibe la luz. Y eso es lo que ocurre en nuestros conceptos, lo que es en el alumbrado público, en nuestras zonas, en nuestros barrios y en nuestras comunidades. ¿Han visto, estudiantes? ¿Vieron que la luz de noche se enciende de los postes? Sí, justamente se está utilizando estos dispositivos electrónicos, lo que es la resistencia, LDR. Ahí está la forma de ir conociendo lo que es una resistencia LDR. Bien, también actualmente con el avance de la tecnología ya tenemos resistencias ya más pequeñas, más miniatura, ¿ya? Y se los conoce como SMD, ¿ya? Y tiene sus códigos de ir haciendo la lectura correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos, si se observa, estamos haciendo con la ayuda de una lupa, ¿ya? Este es, por ejemplo, un dispositivo que se utiliza lo que es para ir haciendo funcionar, es detector de la luz, pero así ampliando la imagen incluso no se va a observar con precisión, ya no se observa, pero ahí tenemos lo que son las resistencias SMD, la forma física, ya la forma física. Claro, aquí no se va a notar porque es ya más pequeño, ¿no? Y tiene su forma de lectura, ¿ya? Ejemplo, haremos un pequeño ejemplo acá, les presento. Estos dos primeros valores nos indican la cantidad del valor, como número como tal, 47. Pero el último dígito me indica la cantidad de ceros, ¿ya? Entonces, ¿cuántos? Si tengo dos ceros voy a tener 4700 ohmios, es decir, 4.7 kilo ohmios, ¿ya? Otra forma de hacer la lectura, observen esta acá. Los primeros dos dígitos son números como tal. Y la R representa la coma y la parte, el último dígito me indica la cantidad de ceros. Entonces, ¿de qué valor sería? De 470 ohmios, ¿ya? Ahí tenemos otros ejemplos y tú lo que puedes ir realizando es hacer experimentos, ir conociendo, hacer la lectura correspondiente porque actualmente se utilizan este tipo de resistencias, ¿ya? Muy bien. Lectura de un resistor. Un resistor es un elemento electrónico, ¿ya? Ahí está. Vamos a conocer, esto es la base fundamental para ir conociendo la resistencia. Acá tenemos una resistencia. Son materiales que ya lo tenemos presente en el laboratorio, ¿verdad? Y en todo caso, si no, lo puedes ir adquiriendo en una tienda de electrónica, estos que son económicos, o ir reciclando de algún equipo tecnológico en desuso. Acá, por ejemplo, tenemos la siguiente resistencia. Aquí me indica que tiene un valor de 1 kilo ohmio. Ya, vamos a hacer la lectura a partir de los colores. La lectura correspondiente como tal. Veamos. La primera banda, me va a indicar la cantidad, dependiendo qué color. La segunda banda o la segunda franja, aquí, ¿sí? Me va a indicar también un número. Pero la tercera franja me va a indicar la cantidad multiplicadora, es decir, la cantidad de ceros como potencia. Y en la última franja me va a indicar la tolerancia de la resistencia. Si es un poco menor, mayor,
la cantidad, o sea, es decir, 5%, 10%, 2%, dependiendo del color que me proporcione. Hagamos este ejemplo. Acá tenemos esta resistencia. Primero encontramos el color café, ¿verdad? Entonces vamos a nuestra tablita y el color café es 1. Ya tenemos la primera cantidad, 1. La segunda franja que encuentro es el color negro, pero la segunda franja no tiene valor, es decir, lo tomo como tal, el 0. Ya tengo 10 hasta ahí, ¿verdad? 10. Pero la tercera franja es de color rojo. La tercera franja me va a indicar, recuerden, la cantidad de ceros. ¿Cuánto es? 1, 2. Multiplicamos por 100, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser? 10 por 100, 1000. Y llevando a los prefijos mayores, vamos a tener un valor de 1 kilo ohmio. Pero la última franja, vean, es de color dorado. Y el color dorado es de 5%, es decir, puede aumentar 5% más o disminuir 5% más de la resistencia correspondiente. Así podemos ir practicando, querido estudiante, con tu maestra, maestro, puedes ir haciendo la lectura utilizando lo que son el código de colores de las resistencias. Bien, ejemplo, también tenemos aquí en forma práctica la lectura. Ahora también actualmente se utiliza lo que son algunos simuladores, ya simuladores, lo que es el Proteus, para hacer la lectura de las resistencias como tal. Bien, acá por ejemplo tenemos, si no se ha observado bien la imagen, veamos. La primera franja me indica el número y recuerden que el rojo vale 2. La segunda franja sigue siendo número, pero es color negro y no tiene valor, es decir, 0. Lo anotamos 0. Y la tercera franja me va a indicar el multiplicador, la potencia. ¿Cuánto era? 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tenemos? 20 por, ¿ya? Esto va a ser un valor de 10.000, ¿ya? Porque tiene 4 ceros. Y hacemos la respectiva operación. ¿Y por qué está anotado aquí más menos 5%? Porque la última franja es la tolerancia de la resistencia, ¿ya? Entonces, en notación, como les dije, les mencioné los prefijos mayores y menores. Vamos a utilizar aquí los prefijos mayores. Entonces tenemos un valor, aquí tenemos 4, esto lo llevamos la comita, esta comita, hacia la derecha y esto va a aumentar una cantidad más. Y tenemos 2 por 10 a la 5, o podría ser 200 kilo ohmios. Es el valor de la resistencia. Espero que se haya comprendido el contenido, queridos estudiantes. Las resistencias es muy utilizada en la electrónica y en la electricidad. En nuestro diario vivir también lo utilizamos lo que son el uso de los equipos tecnológicos en nuestras viviendas. Para que sigas construyendo tus conocimientos, te invito a que sigas revisando los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Conmigo la siguiente. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.